Si usted pasa el 90% con la gente del partido y el 10% con su familia, salgan corriendo y busquen amigos que no tengan que ver con esto. Y ahí te digo que hay una cosa que creo que también ha pasado mucho y no me importa criticar, pero es una crítica al movimiento estudiantil actual. Perdón, pero Lleven porque están haciendo las cosas mal. Todos tenemos un amigo o una amiga que siempre trata de buscarle las buenas versiones a las cosas. Algunos le llaman optimista, yo le llamo mi amiga Comeflor. Hola, Andrea. Es la mejor forma de iniciar esto. Es la mejor forma de iniciar esto. Sí, pero está bien. Pero es yo bueno. Me siento halagada cuando me dices Comeflor. Pero es bueno porque yo muchas veces soy el amigo Comeflor de mucha gente. Entonces, a lo mejor quienes no ven, que piensan que yo soy Comeflor, sepan que yo también tengo una amiga Comeflor. Aunque Bueno, a veces soy medio nube gris, entonces no... Es que hay momentos. Hay momentos, depende del día, depende de cómo me levante, si tomé café, no tomé café, eso influye. Lo importante es que aquí Aquí siempre... hay café, hoy estamos Comeflor. Sí. Eso es lo importante. Mira, no tiene nada que ver con el tema, pero el café se ha puesto de un caro. Todo está carísimo. Claro, pero a mí me pega particularmente el café porque es como mi producto de primera necesidad. O sea, tu harina pan, pues. Es mi harina pan. Pero la harina pan no ha aumentado tanto como el café. No, el café está caro. El café está caro. O sea, creo yo, de las cosas que han aumentado más en el mercado. Mira, y no solamente que el café está caro, sino que no viene con la calidad, ¿sabes? Como para que esté así. Claro, tienes que escoger un buen café. Entonces que es ese más buen caro. café está mucho más caro. Entonces, bueno, hay que sufrir ahí. Andrea, tú te has dedicado los últimos años a dar distintas charlas y conferencias acerca de lo bueno de hacer política, acerca de la nobleza que hay detrás del accionar político, y casi siempre esa charla se la das a jóvenes. De hecho, bueno, yo he ido a algunas de tus charlas, las he visto, las hemos discutido, hemos estado de acuerdo en algunas cosas, en desacuerdo en otras, pero esas charlas siempre son a jóvenes interesados en política de una u otra forma, o sea, ya sea que estén en partidos políticos, en ONG o en otras cosas. Cuando uno se sale de esos círculos, del círculo de los políticos y del círculo de las ONG y del círculo de estas organizaciones que siempre están pendientes a lo público, encuentras que hay un gran desinterés sobre la política. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay varias razones por las cuales los jóvenes no se interesan en la política. Creo que la primera, y es la básica, es que no sabemos qué es la política. Ok. O sea, el desconocimiento de lo que es la política es, creo que, el factor 1. Okay. ¿Por qué? Porque, bueno, Venezuela, a lo largo de su historia, nunca hemos tenido una cultura política importante. Sí, tuvimos 40 años donde hubo democracia en el país, tuvimos 40 años donde las instituciones medianamente funcionaban y lo público medianamente funcionaba, pero realmente no había cultura democrática, no había cultura política. O sea, no había mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Entonces, esa falta de... Bueno, la cultura democrática es educación ciudadana. Esa falta de educación ciudadana, de explicarle a la gente lo que es la política, yo creo que tiene un gran peso en el por qué los jóvenes no se vinculan en política. Y creo que eso se ha visto reflejado en los últimos 2 años, en el sentido de que aunque no estén participando o aunque digan que no les gusta la política, sí los ves participando en otros espacios. En otros movimientos, por decirlo así, que aunque no son políticos, es política. Porque es que por eso hay que empezar por qué es la política. Y la política es la relación donde 2 personas se ponen de acuerdo para lograr un algo. Un algo que influya en la ciudad. O sea, la política... Yo siempre digo que nos hemos encerrado en el concepto de política actual. O sea, en la política como la ciencia del poder, el control del poder. Pero la política no es eso. O sea, si nos vamos a lo que es la política
en Grecia, por ejemplo, era simplemente sobre los asuntos de la ciudad. Y los asuntos de la ciudad no son solamente el poder. Los asuntos de la ciudad es la cultura, es el deporte, es todo. Entonces, o sea que Indriago de Rap Sin Groserías hace política. Totalmente. Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Te voy a preguntar una cosa. Si tú con tu novia, cuando se ponen de acuerdo en qué van a comer en la cita que van a tener, ¿están haciendo política? Sí, ella es dictadora, es lo que ella dice. No, mentira. Pobre. Entonces, pero se ponen de acuerdo, ¿no? Empiezan a discutir, y eso es la toma de decisión entre dos personas. Ahí hay política, porque dos personas se están poniendo de acuerdo. Cambio la pregunta y te digo, no sé si tú eres católico practicante, pero si tú vas para misa y vas al acto de la comunión, bueno, te dan la comunión y ya, te vas y te sientes y haces todo tu ritual. Ahí hay política. Mira, yo diría que no. No hay. Porque incluso, aunque hay una persona, claro, es un acto, digamos, divino, en el que tú estás recibiendo tu broma y te vas. No hay una toma de decisión, no hay dos personas interactuando. Ok, pero ¿por qué no me pones ese ejemplo con un espiritista? Bueno, te lo puedo poner también. Por ejemplo. O sea, claro, pero con el... Desconoces el ritual. Desconozco totalmente. Cuando tocas el tambor y vas el vikingo, vas a Thor. Bueno, ahí tampoco es político porque eso se supone que es un ente espiritual. O sea, lo que digo es que los seres humanos, que estamos llamados por naturaleza a vivir en sociedad, porque, bueno, nadie se puede desarrollar como persona si no sale a la sociedad, si no vive en sociedad. Todos los seres humanos hacemos política. Aristóteles lo decía. Eso era lo que se refería a Aristóteles cuando decía que somos un animal político. Porque somos un animal de sociedad. Porque somos un animal que tiene que salir a lo público para poder desarrollarse. Entonces, en ese salir a lo público, ahí es donde entramos en ¿hacemos política activamente o simplemente hacemos la política de lo que nos interesa a nosotros? ¿Nos vinculamos o no nos vinculamos con lo público? Y es la cuota de responsabilidad que sí tenemos que tener como ciudadanos. Y es lo que cuando hablo con jóvenes que no se interesan en política, les digo, miren, independientemente de que no se quieran vincular, eventualmente los va a afectar esa no vinculación, ese descontento. Claro. ¿Sabes qué? Muchas de las personas con las que he trabajado últimamente no tienen esta conexión con lo público y ven la política como algo asqueroso, sucio, cochino. Ojo, esto no es nuevo. O sea, esto al final tenemos mucho tiempo viéndolo en el país. Por ejemplo, en mi casa, aunque siempre se veía Globovisión y éramos unas personas del cafetal ubicados en otra parte, siempre se habló de la política como algo sucio. O sea, yo más bien como que rompí eso una vez empecé a vincularme más con lo público. Y los jóvenes con los que he trabajado últimamente lo ven como algo sucio, como algo cochino, porque es que tal político no cumplió, o mira lo que está haciendo tal político, o tal político me decepcionó. Entonces, ¿cómo motivamos a estas personas que tienen esta mentalidad o que quizás han pasado por estas decepciones, también hay que decirlo, cómo las motivamos a, bueno, mira, este puede ser otro camino, cuando sienten que en verdad, si se involucran, no van a tener el poder de cambiar las cosas? Bueno, eso es una frustración que nos pasa. Nos pasa. Sí, sin y aquí duda. hablamos así sinceramente porque hay que hablar porque estamos en confianza. Y nos pasa y nos ha pasado un montón de veces. Yo a veces siento que la política en mi vida, yo soy política por vocación, política de oficio, le dedico mi vida a la política. Un poquito más para acá, porque la gente te quiere ver es a ti, a mí no. Aunque yo nunca he tenido un cargo de poder. O sea, nunca he ejercido el poder a través de un cargo. Ok. O sea, he ejercido el poder de otra forma, dando clases. O sea, eso es otro tipo de poder. Pero poder político nunca he tenido. O sea, nunca lo... No quiere decir que no lo aspire, ¿no? Tampoco. Claro, Eventualmente. claro. Pero lo que digo es que en estos casi 15 años que tengo haciendo política, soy joven, pero empecé temprano, me he decepcionado una y otra vez. Pero yo a veces pienso que la política en mi vida es como cualquier relación amorosa. Ok. O sea,
uno llega y entabla una relación amorosa con alguien, no sé qué, confía, se entrega, no sé qué, empieza a dar por la otra persona y de repente hubo una desilusión, terminaron, bla, 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 despecho. Y volvemos otra vez. Lo que nunca te cansas es de buscar el amor, ¿verdad? Ok. Siempre lo vuelves a intentar. Sí, claro. Nadie dijo nunca, bueno, no, hay gente que lo dice, pero pocas veces alguien dice, mira, me rindo, no lo vuelvo a intentar con nadie. Eso es lo que pasa cuando hay decepciones dentro de la política. Porque muchas veces, en vez de buscar el amor, buscamos a la persona. Claro. En la política tiene como fin último, o sea, el poder político en realidad tiene como fin es la justicia, o sea, que es una de las demostraciones de amor más grandes que hay. Y en vez de buscar la justicia, o enamorarnos de la justicia a través de la política, lo que buscamos es a la persona que encarna el sentimiento político, al candidato, al líder, al no sé qué. Entonces, yo a veces creo que muchas de nuestras decepciones o de las decepciones de la juventud es con un alguien y no con el algo. Porque al final, ¿cómo te puedes... ¿cómo puedes no querer a la política si es todo? O sea, a todos nos gusta vivir en nuestra ciudad, a todos nos gusta estar en nuestra ciudad y compartir con la gente que está con uno, a todo el mundo le gusta compartir con la gente de su comunidad, ya sea una urbanización, un edificio, lo que sea, a todo el mundo le gusta. Pero nos vamos desencantando de esos asuntos públicos que también son políticas porque, bueno, hay una crisis importante en el liderazgo político venezolano. Grave. Y yo siento que nadie está haciendo la reflexión de por qué el liderazgo venezolano o el liderazgo político venezolano hoy no conecta con la juventud. Y tienen que hacerlo. Porque, bueno, si quieren al menos que haya un nivel de participación importante en la política o más allá de la política, simplemente las elecciones, que es para lo que buscan a la gente siempre, bueno, si quieren que participen, entonces tienen que empezar a cambiar las cosas. Pero yo siento que sí hay el interés, o corrígeme, o sea, perdón, te lo explico. Que haya el interés no significa que se hace efectivo despertando el interés, despertando el interés en el otro, ¿no? Pero yo sí siento, porque lo he visto de cerca, que hay el interés de motivar a los jóvenes. Creo que no se siguen las estrategias correctas. O por lo menos no nos estamos dando cuenta que no lo estamos haciendo bien. No creo que en todos los casos sea a propósito. Es decir, o sea, yo sí creo que hay un interés genuino de que haya más jóvenes contigo para los fines que sea ganar elección, tener más gente dentro de un partido X o Y, o bueno, sencillamente para construir equipos nuevos. En algunos casos. Creo que el interés existe. Pero, ¿cuáles crees tú que tienen que ser las estrategias del liderazgo político venezolano, en particular, para despertar en los jóvenes yo quiero estar ahí? Mira, lo primero, en el actual contexto venezolano, es que hay que cambiar las formas en que estamos viendo, haciendo y siendo políticos. O sea, esas tres cosas. Porque al joven no le interesa que se sigan haciendo las cosas como se han hecho en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque no conocemos otra cosa. Claro. A mí no me digan cómo era la Venezuela de hace 30 años porque no tengo ni idea. Y muchos de nuestros liderazgos políticos se quedaron ahí, en cómo fueron disruptivos de la política de cuando había democracia. O sea, muchos se quedaron con la mentalidad de rompimos la forma de hacer política, pero rompieron la forma de hacer política en el año 2000. Claro. En el año 2000 yo tenía 7 años. No es la misma forma en que tienes que hacer política ahorita que la del año 2000. O sea, tiene que haber un proceso de cambio en las formas en que lo estás haciendo. O sea, yo tengo una opinión que a veces es poco popular, pero yo digo, ¿cómo vas a involucrar tú un joven en política haciendo un casa por casa? Primero, los jóvenes nunca están en la casa. O sea, es raro que lo encuentres que tú vayas a un casa por casa y te abra un chamo. Es mentira. No pasa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué espacios le estás dando a la juventud para que la política sea atractiva? Porque esa es la cosa. No es sexy, no es llamativa. Y la democracia es aún menos sexy. Claro. O sea, es como la prima fea con la que estás ahí, que tú sabes que es el rolo de partido,
fea, pues no es la primera que vas a buscar. Eso es lo que pasa con la política. Tú tienes que apostar, o sea, cuando pensamos en cómo involucramos a los jóvenes, bueno, piensen cómo haces para que el joven entienda que esa prima, que no es la más bonita, chamo, es la que, con la que puedes hacer un matrimonio bonito, con la que puedes tener los hijos, con la que puedes construir algo. Claro. Eso es lo que pasa con la política y lo que yo siento que no están viendo. Y lo otro es que hay un dato importante, y ahí sigo que es mi mayor esperanza con la participación de los jóvenes en lo público, que es que en la encuesta del año pasado, en la encuesta nacional de juventud, cuando le preguntas al joven si se involucraría en algún movimiento político, solamente 30% te decía que sí. Y ojo, esto es bastante. Claro, 30%. 30% para mí es más de lo que pudiésemos pensar. Exacto. Uh-huh. Pero el 73% decía que se vincularían en movimientos reivindicativos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, movimientos de la comunidad LGTBI, movimientos ambientalistas, movimientos que reivindiquen algo. Ok. Movimientos feministas, pero 43% más dice que participarían en estos movimientos. Entonces yo me empecé a preguntar, cuando estábamos haciendo los análisis de la encuesta, es ¿por qué los movimientos políticos no son movimientos reivindicativos si para eso es que tienen el fin? O sea, los partidos políticos, ¿para qué existen? Para canalizar las peticiones de los ciudadanos y convertirlos en políticas públicas, para convertirlos en algo material y concreto. Bueno, ¿por qué los partidos no están haciendo esto? Y no solamente digo que los partidos tienen que apropiarse de las luchas de otros, no. Simplemente decirme, yo te acompaño. No, pero ideológicamente tú puedes acompañar una lucha, o sea, una persona, un partido o una institución que crea en los derechos de las mujeres, en el medio ambiente, en los derechos de la comunidad LGBT, puede decir, en este espacio puedes participar, en este espacio puedes hacer eso, en este espacio... Y no necesariamente te voy a quitar, primero, entender que no es solamente que te voy a quitar la camisa de tu movimiento, o lo que sea, para ponerte la del partido. Eso tienen que entenderlo los partidos. Claro. Que hay como hay una separación. Un problema es que como yo no me mezclo con la sociedad civil, yo no me mezclo con las ONG, no, hermano, es que usted se tiene que mezclar porque usted es el que puede acceder al poder. Y al revés también tiene que suceder. Ojo, o sea, yo siento que hay muchas organizaciones de sociedad civil con las que convivo constantemente que tienen un asco hacia los partidos y hacia las cosas, hacia la política, como si ellos no hicieran política primero. Y segundo, es como, mira, en verdad para que todas las reivindicaciones por las que nosotros peleamos desde este espacio se tienen que llevar en práctica desde el poder. No hay ninguna otra cosa. O sea, porque nosotros como ONG servimos como contralores, como contrapeso, o sea, como personas que difundimos información, denunciamos y documentamos cosas, es en función de que el poder tome en cuenta estas cosas. Pero al final, para que cambie, el poder tiene que cambiar. Ya sea que cambien que cambien los que están en el poder de mentalidad o que cambiemos a quienes están en el poder. Claro. Y, ojo, aquí también hay algo importante, ¿no? En el contexto en el que estamos no es el contexto más propicio para generar cultura democrática. O sea, claro. Es un contexto mucho más difícil y yo siempre digo, yo soy una persona que critica bastante a veces a los partidos. Ok. También critico a veces a las ONGs porque esa relación de antagonismo de desconfianza entre unos y otros tiene que acabarse. Porque al final lo que tienen que entender es que unos pueden representar a los otros. Y para eso existen los partidos, para representar a la sociedad en general. Pero también a veces digo como, bueno, también le han echado un camión porque siguen estando ahí. Sí, claro. Independientemente de todo el palo que han llevado, independientemente de todo lo que ha pasado, siguen estando ahí. Pero no podemos quedarnos solo en justificar que a veces hacemos las cosas mal por el contexto en el que vivimos. Totalmente. O sea, la política venezolana... Totalmente. La política venezolana se quedó en el tercermundismo de la política. O sea, nosotros no somos África, señores, perdón, pero hay que decirlo. Nosotros no somos África, pero políticamente somos un país africano. Pero también tiene que haber voluntad de salir del tercermundismo, porque es muy cómodo.
estar en el tercermundismo. Es muy cómodo decir o apalancar todo el discurso político, el movimiento político, en la crisis que tenemos. Pero por anclarlo ahí, hemos perdido, perdido la representación de la sociedad. En la juventud se nota clarísimo. Mira, yo vivo diciéndolo, no necesariamente los partidos tienen que apoyar los movimientos sociales. Ojo, hay movimientos sociales, pero hay otro tipo de movimientos y organizaciones. Claro. O sea, si yo me pongo a pensar, ¿qué partido representa a la sociedad? O sea, los movimientos que están enfocados en temas económicos, en empresas. O sea, ¿quién apoya a los jóvenes empresarios? Un partido que tú me digas, mira, este partido piensa en los jóvenes empresarios. O este partido piensa en los jóvenes que están involucrados con temas tecnológicos. O sea, yo puedo hacer cucú, aquí no hay barra. Sí, claro. Porque no hay. Entonces, cuando tú preguntas a los partidos a quienes representan, dice, representamos a los venezolanos. No, mi hermano. Los partidos se diferencian. Tienen luchas, banderas, razones por las cuales se diferencian los unos entre los otros. ¿Tú crees que esa diferenciación entre, o sea, decir represento a los venezolanos que decir, por ejemplo, represento tales cosas o tales ideologías, como por ejemplo en España? O sea, me parece que en España hay un buen ejemplo de pluralidad. No necesariamente es la mejor política, pero hay un ejemplo de pluralidad. O sea, ¿estás claro de quién es quién? Podemos es la izquierda un poquito más para allá. El PSOE es la centroizquierda, el PP es la centroderecha, Vox es la derecha para allá. ¿Y sabes cuáles son los extremos? ¿Sabes cuáles son los moderados? Ah, bueno, Ciudadanos es un partido que viaja dependiendo de la dirección del viento. Pero tú sabes, como que Claro. lo tienes claro. Y ellos también son frontales en lo que representan. Y ese es el problema, la falta de identidad. O sea, a mí me encanta porque siempre decimos, no, aquí hay identidad partidista. Sobre todo los jóvenes que hacen política, ustedes, que si nos ven y nos escuchan, ustedes. Claro que sí, vale, que me han escrito que quieren estar aquí. Que hay identidad partidista. Pero no comenten. Gente que no comente en esta huevona, no lo traigo. Si no comentan, no pidan Si no pidan comentan, cacao. no me estén pidiendo, no, ¿qué tal? Que yo te voy a escribir y me gustó la conversación con María Albert, pero no lo comentaste. Mira, entonces, a mí me encanta porque ellos dicen, no, yo tengo identidad partidista. Mira, identidad partidista no es ponerse la camisa del partido. Empecemos por ahí. Claro. Que yo también a veces estoy medio en contra con el tema de todo el tiempo está vestido del color del partido y la cosa tal. Eso tú no lo ves en otro. En el primer mundismo de la política, Ujú. no es tan así. Ok. O sea, tú no ves qué sé yo, a todos los de Vox con camisa de Vox en todos los actos de Vox, ni todos los días se ponen la camisa de Vox. No, pero saben que son de Vox, por ejemplo. O saben que son del PP. O sea, digo, la identidad partidista tiene que ir más allá de los símbolos y los colores del partido. Tú tienes que saber qué es lo que defiende tu partido. Y no en las grandes doctrinas ni en las grandes ideologías dispersas. No, concretamente. Claro. Concretamente, ¿en qué se diferencia un partido de otro? Yo tengo un amigo que él pone un ejemplo con el tema de los partidos y las ideologías y las doctrinas. Y él dice, los partidos defienden derechos. O sea, Ok. partidos son reivindicativos. Y las diferencias entre los partidos políticos es en qué derechos defienden más y o sea, cuáles son los derechos que tienen como lucha, como bandera, como etiqueta, por decirlo así. Ok. Entonces él dice, imagina que hay un montón de lienzos y unos artistas que están pintando cuadros. Van a hacer probablemente el mismo cuadro, Ok. pero lo pintan distinto. O sea, cada uno tiene su forma de pintar. Bueno, así tienen que ser los partidos. ¿Qué es lo que están pintando? Bueno, la Venezuela que sueñan, la Venezuela que quieren construir. Todos van a pintar la misma Venezuela, pero habrá uno que le ponga más rojo a la cosa, habrá otro que le ponga más azul al cielo, ¿sabes? Cada uno pinta su cuadro a su forma. Claro. Y ahí es donde yo creo que está la falta más grande de los partidos hoy en día, que no se diferencian, y perdón que diga esto, pero es que le tienen miedo a diferenciarse. Porque aquí hemos entrado en la unidad perfecta. Con el asunto de que tenemos que estar unidos para tal cosa, y aquí estoy hablando de los partidos de oposición. Ujú. O sea, como tenemos que estar unidos para, qué sé yo, electoralmente salir de esto, o estar unidos para salir de esto en general, entonces nos empezamos a quitar las diferencias. Y no, es que yo creo que más bien en las diferencias es que se tiene que construir la unidad.
Porque si nosotros aspiramos que Venezuela sea un país democrático, entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que ser diferentes y aceptar esas diferencias. Entonces, qué sé yo, si usted es liberal, un liberal en lo económico, pero además lo que llamaría un antiguo conservador, pero usted es derecha. Bueno, diga que es de derecha y ya está. Claro. ¿Tú crees que a Vox le da miedo decir que es de derecha? No, les encanta decirlo. Y van y dicen lo que tienen que decir. Y es tan claro que son minoría en muchos lados. Bueno, no importa, pero dicen que son de derecha. Bueno, párese y diga que usted es de derecha. Ya está. No hay problema. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Bueno, quizás la derecha no es tan atractiva en este país. Claro. Entonces empezamos a decir, no, bueno, que es que somos populares. La derecha no es popular y no ha sido popular nunca. Entonces, ¿usted es de centro izquierda? Bueno, diga que es de centro izquierda. Dejen de tenerle miedo a encasillarse dentro de las doctrinas políticas porque eso es lo que permite que la gente se sienta representada. Y si yo, como joven, un día qué sé yo, si yo soy el joven que le gusta el tema educativo, que está peleando por el tema educativo, bueno, ¿qué partido me representa en este derecho? O sea, ¿cuáles son las posiciones de los partidos? Yo siempre me pregunto esto. ¿Cuáles son las posiciones de los partidos? ¿Qué pasa si Venezuela cambia de gobierno, llega la oposición al poder? ¿Qué hacemos con la educación? ¿La vamos a seguir manteniendo de la forma en que se hizo durante 40 años y se destruyó durante 20? ¿O la vamos a cambiar, la vamos a reformar? ¿Cuáles son las propuestas? Y ahí aterrizo con los jóvenes. ¿Cuáles son las propuestas de los partidos, de los liderazgos políticos para la juventud? ¿Cuáles son? Al final, no vamos a ser jóvenes toda la vida. Eso es una realidad. Y yo soy de las que dice, la juventud en sí misma no es una virtud. Simplemente. Cancerbero. O sea, es simplemente un momento que te toca vivir. Y ya. Y ya. Pero sí hay cosas buenas que se tienen que sacar de la juventud. Y lo primero es que la juventud te garantiza que el sistema no muera. O sea, es lo que te permite renovar el sistema. Entonces, si tú no piensas en la juventud del país, entonces, ¿qué crees? ¿Que el país no van a haber más jóvenes? Todos los países buscan que más bien hayan cada vez más jóvenes, precisamente para que haya un bono poblacional, para que el país se siga manteniendo y para que no nos convertamos en una sociedad de viejos. Entonces, ¿por qué no atiendes a la juventud? Debería ser uno de tus principales nichos. ¿Por qué? A ver, todos los partidos de Venezuela, y corrígeme si me equivoco, pero todos los partidos de Venezuela tienen una juvenil. Yo conozco a casi todos los juveniles de los partidos de oposición. Los conozco personalmente. Yo sé que son buenas personas. Con algunos quizás tenga algunas diferencias un poco ideológicas, ¿no? O sea, como ellos creen una cosa, yo creo en otra y las debatimos. Pero siempre ha sido muy sano ese debate. Y en verdad, genuinamente, por los nacionales y los de Caracas, que son los que yo conozco, a mí me caen súper bien. O sea, son súper buenos chamos. Están bastante comprometidos con su partido y sobre todo con tratar de atraer más jóvenes. ¿Qué está fallando en estos jóvenes que no están logrando atraer a la juventud en general? Y voy a explicar antes que me caigan encima. Porque si eso fuese así, yo con los jóvenes con los que hablaran estuviesen involucrados en alguno de los partidos cuyos juveniles conozco. O si no, los odiaran. Pero por lo menos los conocieran. Y yo siento que desde el movimiento estudiantil de 2014 no hay un joven como que la gente reconozca. Ojo, y cuidado si no es del movimiento estudiantil de 2014, sino el de 2007. Pero en el 2014 siento que fue como una ola. Bueno, y Ascanio cuando mandó a Maduro al carajo, ¿no? Pero del resto, o sea, ¿sabes? Como que los jóvenes no tienen o picos de popularidad o picos de liderazgo altos. Esto no hace que estos jóvenes sean malos, ¿no? Pero ¿en qué están fallando estas juveniles que no logran hacer la política algo atractivo para los jóvenes? Mira, creo que lo primero es que el joven partidista se dedica a ser joven partidista. El joven partidista tiene que ser joven también. O sea, vivir. O
O sea, en esta Venezuela rara que tenemos ahora. Tiene que vivir y tiene que pensar como joven. Muchas veces los jóvenes de los partidos están tan metidos en el asunto partidista y en el asunto de organización del partido y de la política y de no sé qué, que se olvidan de que sí, a ver, uno tiene vocación política y uno vive y piensa en la política todo el día. Pero hermano, te tiene que salir a veces de esos grupos. Pregúntense, jóvenes de los partidos, ¿ustedes tienen un grupo que es más allá de la política? Si no lo tienen, salgan corriendo y hagan amigos. No, de pana, porque es que, o sea, yo lo digo particularmente, porque yo tengo un berenjenal de amigos que son políticos. Y me encanta y disfruto compartiendo con ellos. Pero yo tengo panas que no son políticos, tengo panas que son músicos, tengo panas que son de otros medios que no son los míos. Una vez un pana me invita a su cumpleaños y yo tipo iba asustada. Claro, porque no había nadie que yo conociera. Y dije, vamos a ver qué tal. Bueno, por este pana voy a ir porque es pana mío. Claro. Y literalmente llego y habían como 15 personas y el pana dice, mira, les presento a Andrea, ella es mi amiga política. Y fue como, me etiquetaron de una, o sea, fue como, bueno, tal. Pero eso fue bueno porque la gente que estaba ahí empezó a preguntarme cosas de política. Y empecé a hablar de política con un montón de gente que no tiene ni idea de qué es la política. Y pasé mi noche bien, tal, el cumpleaños de pinga, tal, todo. Entonces, si usted pasa el 90% con la gente del partido y el 10% con su familia, salgan corriendo y busquen amigos que no tengan que ver con esto. Y ahí te digo que hay una cosa que creo que también ha pasado mucho y no me importa criticar, pero es una crítica al movimiento estudiantil actual. Perdón, pero lleven porque están haciendo las cosas mal. Okay. La política estudiantil se ha convertido en política partidista interna de la universidad. Me explico. Cuando yo estudiaba en la universidad, la política estudiantil o los representantes estudiantiles existían para defender mis derechos en la universidad. O sea, eran representantes de los estudiantes. Y al mismo tiempo defendíamos los derechos fuera de la universidad, pero de los estudiantes universitarios. Claro. ¿Qué siento yo que ha pasado con el movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil ha salido demasiado de la universidad, que no importa que militen en partidos, eso no es mi crítica. Que yo militaba en partidos y estaba en el movimiento estudiantil. Pero salieron demasiado de la universidad y abandonaron un poco la lucha de los estudiantes. Entonces yo me pregunto si el estudiante de la central está pendiente de lo que está haciendo, o sea, si le importa en lo absoluto vincularse a la política universitaria. ¿Por qué? Porque su representante estudiantil está más pensando en lo que pasa fuera de la universidad que lo que pasa adentro. Totalmente. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estudiaba, las marchas del movimiento estudiantil eran por el presupuesto de la universidad. Fue un año donde le dimos por presupuesto universitario. Pero también dentro de la universidad había una pelea constante, incluso con las propias autoridades, por lo que se estaba haciendo o no se estaba haciendo. Entonces, yo creo que todas esas cosas hacen que los jóvenes digan como, ¿para qué? Yo voy, estudio, y los que pueden estudiar, porque hay universidades que están paradas, pero totalmente. Voy, estudio, y de aquí me voy para mi casa y tengo mi vida, y me interesa muy poco lo público. O sea, claro. Yo siento que la vida en la comunidad universitaria se ha perdido. Totalmente. O sea, los chamos van, estudian tal. Hay pocas universidades donde tú dices, o sea, hay pocas universidades donde tú vas para la feria de la universidad, o para, bueno, las privadas se llama feria, pero vas para qué sé yo, al comedor de la universidad y ves a gente hablando de lo que pasa o no pasa en la universidad. Y eso creo que es un llamado de atención también a las juveniles de los partidos, porque tienen semillas, ahí tienen donde labrar. Y no solamente eso, sino que también yo siento que la política universitaria es un buen espacio para formarse en gestión. Por ejemplo, yo fui, y siempre lo digo con mucho orgullo porque creo que es una de las etapas más bonitas de mi vida, yo fui secretario de servicio 2 años, me reelegí, entregué el poder. 2 periodos hay vida después del poder. Hay crecimiento después del poder. La gente tiene que entender eso. Políticos tienen que entender esto. Sí. Y siempre he estado pendiente como de los secretarios de servicios que han venido después de mí. Porque mi mayor preocupación era que yo tenía que tratar de hacer una buena gestión y entregársela a los que han venido después de mí.
Y bueno, creo que hasta ahora, o sea, siempre mantengo como una conversación diaria. ¿Cómo están? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? En ese sentido, ¿no? En cómo te puedo ayudar, más allá de decirles cosas, porque ahí las generaciones cambian y las lecturas también de lo que está sucediendo cambia, obviamente. Y ahí en la universidad yo aprendí muchísimo sobre cómo gestionar transportes, por ejemplo. O sea, yo aprendí muchísimo cómo era la gestión del comedor. Yo aprendí muchísimo cómo era la relación entre la universidad y el Ministerio de Educación Universitaria. Yo dejé como una carpeta así, tenía una carpeta azul llena de todas las cartas que yo metía en ministerio, la OPSU, las cosas. O sea, hicimos gestión de verdad. Se nos acusaba mucho de que respondíamos a intereses partidistas, pero ninguno militábamos en partidos, ninguno, ¿sabes? Teníamos amigos cercanos. O sea, la amistad con Yabrudi, por ejemplo. ¿Afectó? Claro que sí, vale. Pero ese no era el problema. El problema no es que tenga... O sea, no, que tú seas movimiento estudiantil y seas el partido. El problema es que Yabrudi se tomó una foto de la Simón con el Fondo de Primera Justicia. Ese fue el problema, ¿vale? Primera vez que digo esto en público, qué horror. Si esto salió así, o sea, esto Daniel, va a salir así. Esto va a salir así. Yo no voy a editar esto. O sea, yo voy a agarrar, edito las voces como para que nos escuchemos nivelados. Tapa y ya está. No se edita. Eso es mentira del diablo. Yabrudi te cagó la gestión, no mentira. No, mentira, no. No, pero esa parte de la gestión, por ejemplo, fue un tema ahí complicado. Fue criticado. Donde la gente nos incendió dentro de la universidad y donde nosotros mismos incendiamos. Dentro de Demos había un incendio y en la universidad hacia nosotros había un incendio. Claro. Tanto así que Yabrudi renunció. Por ejemplo, y fueron mis 6 semanas de presidente adjunto. O sea, fueron tus 6 semanas de Guaidó. Fueron mis 6 semanas de Guaidó. Pero bueno, no voy a profundizar en ese tema. Pero yo aprendí a hacer gestión y fue muy bonito después cuando yo estaba en el proceso de reelección, por ejemplo, que los preparadores de las rutas, algunos preparadores de las rutas, mandaron a votar por mí. Y otros preparadores de rutas, por ejemplo, que a lo mejor eran rutas con los que había como mucho conflicto y con los que no logré concretar como más ayuda para ellos, decían, mira, yo te voy a dar el voto de confianza porque por lo menos tú has estado pendiente. Entonces, evidentemente, yo lo que hice fue que diseñé un método para siempre estar pendiente, que era tomar café en los sitios donde se ponían las rutas. Pero ahí había una preocupación nuestra de siempre estar pendientes de la universidad, a pesar de que a mí me tocó en el 2014, donde, ¿sabes? La gente nos empujó a estar fuera de la universidad y ahí yo siempre hago el chiste de que la gente, ¿sabes? Nos decía, muchachos, es que el país tiene que quedar en manos de ustedes. Y como, señores, yo estoy viendo Algoritmos 3. ¿De qué está hablando? Sí, esa carga de responsabilidad que a veces nos lanza. Porque a mí me encanta eso. Ay, gracias por traer esto al tema. Pues siempre es un tema y es otra de mis críticas siempre. No, es como, bueno, los jóvenes se tienen que vincular más porque el país va a ser de ustedes. Bueno, señora, pero ustedes no se vincularon cuando eran jóvenes. Exacto. Y aquí llegamos. Porque Chávez como llegó al poder por una juventud que no se vinculó en política, una juventud que le daba asco, una juventud que al contrario era antipolítica. Exactamente. Y así llegó, mira, así. Y nos puede volver a pasar. Ojo, puede venir algo peor. Nunca piensen que estamos en lo peor porque puede venir algo peor. Y yo siento que muchas veces la gente como que se sacude esa responsabilidad. Porque, ¿sabes qué pasa? Esto es un debate que yo he tenido incluso con mi familia. Yo puedo perdonar. No es que puedo perdonar. Yo entiendo la persona que votó por Chávez en el 98. Yo lo entiendo. De hecho, lo entiendo muchísimo. O sea, cuando a veces te pones a pensar como el contexto, los desgastados que está la democracia, tal, esto, lo otro, fino. Pero yo puedo entender por qué alguien votó por Chávez en el 98. Tampoco nos hagamos los locos. No. Las cosas no estaban tan... O sea, había democracia, había instituciones y tal, esto, pero el tipo te vendió un cambio que podías comprar. Y también era que también quitábamos el mito, ¿no? O sea, y capaz yo lo digo más a la ligera porque no tengo ni 30 años. Exacto. Pero capaz el que antes lo ve... O sea, pero aquí... Tampoco es que fue una democracia, súper sólida. Mano, yo recuerdo... La gente critica a Biden ahorita.
Que sí, hay que criticar a Biden. Y a Trump. Y a Trump también. Son unos impresentables, weón. Los bichos tienen 70 años. Son unos impresentables. No, hay gente de 70 años que no es Que impresentable. no es impresentable. Pero estos bichos de 70 años son unos impresentables. Han jodido toda la vida. Y Biden, weón, está jodiendo al país, a su país, weón, que es la superpotencia del mundo. Y ahí afecta a todo. Porque la inflación de Estados Unidos nos afecta aquí a nosotros comprando el café. A ver cómo va todos los temas. Porque todo es política. Porque todo es política. Pero yo me acuerdo, yo estaba muy niño, pero yo me acuerdo de las cadenas de Caldera. Que ese señor mascaba el agua. Con todo el respeto a la gente que son fans de Caldera, yo entiendo, Gracias. el tipo es, ¿sabes? Una luminaria para la democracia. Totalmente. Gracias a Dios existió Caldera en su momento. Pero a la reelección, un error. Pero incluso, no voy a defender a Caldera en este episodio, otro día me puedes invitar para eso, pero incluso no era nada más el hecho de que Caldera era el presidente. Es que No. toda la sociedad estaba Exactamente. hecha nada. Pero Caldera también llegó a ser presidente por el mismo juego de la antipolítica. Exactamente. O sea, no es como que llegó el No, tradicional y tal. No. Incluso yo siempre soy la que digo que yo, cuando o sea, en el entorno familiar, o, sea, o en las personas que son mayores, yo a quienes respeto son a la gente que tiene 60 y 70 años. Porque esa gente sí fue la gente que construyó democracia. Exacto. Ya después, o sea, yo creo que ya después de los primeros 20 años de democracia, el proceso de desgaste fue generalizado en toda la sociedad. Sí, totalmente. Entonces, no nos dejen la responsabilidad. Y no solamente eso, sino iba a cerrar eso, el punto que tenía antes. Yo entiendo a los que votaron en el 98 por Chávez. Y a lo mejor hay muchas personas, conozco muchas personas, como que cambiaron su pensar. Y bueno, está bien, ¿no? Te equivocaste tomando una decisión. Pero yo sí le reclamo o sí le reprocho a los que no participaron. Que fueron bastantes, porque Que esa fue fueron una de las elecciones, bastantes. si no es la elección 50% de abstención. donde menos votó gente. 50% de Y abstención en la en un elección. contexto, inclusive, o sea, en un contexto donde Venezuela en ese momento tenía todas las garantías electorales para participar. Ujú. Entonces, Totalmente. bueno, Tanto si así que hay- ganó Chávez. Exactamente. Ahorita, ¿qué pasa? Yo siento que tenemos que volver primero a movilizar a la sociedad en torno a lo público, pero también decirle a cada ciudadano que, bueno, usted tiene responsabilidad con el país. No es solamente que el país te tiene que dar todo. Claro. O sea, más allá del Venezuela es bonita, Venezuela es hermosa y tal, pero tú tienes un deber como ciudadano con el país. Y ese deber es en la participación. Y yo ahí siempre digo que hay un desconocimiento sobre los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. Más allá de los deberes, pero de los derechos, tenemos desconocimiento. Muchas veces decimos como, me parece que están haciendo esto, los políticos son corruptos. Ajá, pero es que tú estabas el día que discutieron el presupuesto, o sea, o tú sabes que tú puedes participar como ciudadano en la discusión de un presupuesto. O sea, eso es a donde yo llamo que la vinculación en lo público tiene que ir más allá de decir voy a ir a votar. Es en la Contraloría posterior. O sea, la política no es solamente que me llamen a marchar y yo vaya y marche. De hecho, a mí eso me parece que es lo menos político dentro de lo político. Eso es un ejercicio de mi derecho a protestar porque estoy viendo que se están violando mis derechos. Punto. Es uno de los derechos políticos. Pero hay un montón que no ejercemos. Claro. Entonces yo soy de las que dice que nosotros demandamos demasiado, pero no participamos. Entonces, bueno, los derechos políticos, si no se utilizan, entonces tú también vas perdiendo la legitimidad de tenerlos. O sea, esto es una opinión súper impopular para la gente que defiende derechos humanos, para la gente que defiende los derechos. Pero si tú estás todo el día en una constante crítica diciendo, no, es que a mí no me dejan participar, a mí no me dejan no sé qué, a mí no me dejan no sé cuánto, que no sé qué, me están violando este derecho. Bueno, pero ¿qué estás haciendo tú también por usarlo? Por ejercer tus O derechos. sea, por ejercer tus derechos. Sí, o sea, a ver, no creo que tú pierdas, o sea, nadie No, no lo pierde un pierdo. derecho conquistado, pero No, lo no, que no. sí es que cedes terreno. Pierdes legitimidad. Para o sea, que te- en el sentido de que le vas entregando tu puesto a alguien más. Exacto. O sea, usted no quiere que... A ver, en una junta de condominio. En una junta de condominio. Siempre hay una señora que está dispuesta a hacer
la jefa de la junta de condominio. A esa señora le gusta ser jefa de la junta de condominio. A esa señora le gusta el poder. Y siempre hay un vecino que se queja de todo en el edificio. Pero cuando llaman a la reunión de junta de condominio, ¿cuál es el vecino que no va? Ese. El que deja el papelito, el que escribe en el grupo de WhatsApp, pero no va para la broma. Y peor aún, es el vecino que entonces cuando llega el día de escoger la nueva junta de condominio, no se lanza. Bueno, pero si tú tienes 2 años quejándote de la gestión anterior, bueno, ¿por qué no eres tú, pues? ¿Por qué no tomas protagonismo? Claro. O sea, si usted está cansado de que en su municipio, su cuadra, en lo que sea, bueno, empieza a tener también usted protagonismo. Porque para hacer política y para llegar al poder y para uno, no hay que estudiar, lo que hay es que saber lo que estás haciendo. Y no digo que no se preparen, ¿no? Yo también soy súper en pro de esto. Solo digo que no podemos menospreciar a los que no. Pero 2, también hay que tener guáramo, pues. O sea, también hay que querer hacer las cosas. Entonces, el participar en la política, yo siento que tiene que salir del encuadre de participo en política simplemente porque estoy en un partido, porque estoy en no sé qué. No. Participa en política y participar en política también es que usted utilice sus derechos como ciudadano y que cumpla con los deberes de los ciudadanos, porque a veces no sabemos todos los derechos, pero no sabemos cuáles son nuestros deberes. Es así. Y un deber es participar políticamente o participar activamente en la sociedad. Estamos demasiado preocupados por limpiar nuestra casa, que nuestra casa esté limpiecita, pero no entendemos que si yo no me preocupo porque el que está al lado también limpie su casa y el del lado limpie su casa, la urbanización completa va a perder valor. Me gustaría que retomáramos la conversación de qué están haciendo mal los jóvenes políticos. Me dijiste, 1, que no están siendo jóvenes. 2, que en el caso del movimiento estudiantil se han convertido en parte de la política partidista dentro de la universidad y no la política de la universidad hacia otros sectores. ¿Qué más están haciendo mal los jóvenes políticos? Va a sonar feo, pero siendo viejos. Ok. Siendo viejos. Yo siempre he reclamado eso. Siempre digo que no porque tú seas joven, eres joven. Que es lo que acabo de decir, sean jóvenes. O sea, hay muchos que han adoptado modos y formas del hacer político que ya existe. O sea, cuando decía al principio que los liderazgos tienen que pensar que ya no estamos en el 2000 y que hay que cambiar la forma de hacer política. Bueno, hay muchos jóvenes dentro de los partidos que piensan como políticos del tercer mundo, como la política del 2000. Bueno, la única forma de que el joven le hable al joven y el otro se sienta atraído por la política es que empiecen a hablar como jóvenes. Que empiecen, o sea, es de nuevo, salgan del círculo. O sea, yo no entiendo cómo siempre estamos en el... O sea, y lo sé porque yo lo vivo. O sea, yo formo jóvenes. Y formo en el 70% jóvenes que ya están vinculados a política. Claro. Me ha costado romper la barrera. Claro. Lo hemos hecho en algunos casos. Pero cuesta romper la barrera. Porque estamos... O sea, ¿quiénes son tus amigos? Los políticos. ¿Con quién? Los políticos. No, bueno, hermano, salga del cascarón. Salga de la política encerrada dentro de la política del partido. Incluso, quítese la camisa y vaya a buscar la sociedad entera por un momento en la vida. O sea, además que siento que esto lo conversaba ayer, hay una juventud olvidada. O sea, las juveniles de los partidos son muy jóvenes. Ahorita. Okay. Yo lo veo así, son como chamos burdechamos, pues. O sea, hay una juventud que todavía somos jóvenes, porque somos jóvenes todavía, claro, pero estamos como olvidados. Y 1 es la gente que está haciendo que Venezuela sea más productiva. 2 es la gente que ya decidimos, yo no sé si es que somos masoquistas, pero ya decidimos quedarnos aquí independientemente de lo que pase. Son gente que está haciendo familia, o sea, son esa juventud entre los 25 y los 35 años. Incluso es parte de la juventud que se regresó. Entonces, claro, no hay nadie pendiente de esa gente. O sea, tiene que haber gente pendiente de esa gente y que los represente, porque al final del día ya estamos en el paso donde ya no vamos a ser jóvenes, sino van a ser alguien importante. Entonces,
a esa gente también hay que hablarle. Y yo siento que los jóvenes partidistas, no tanto las juveniles, yo siempre hago la diferencia entre el político joven y el político juvenil. El político joven tiene que hablarle. Ahorita es increíble, yo lo vi en el COVID, la propensión a emigrar. La propensión a emigrar no es de los jóvenes. Están cambiando las edades de la propensión a emigrar. Ahora, Claro. los que se quieren ir son los mayores, de Claro. 40 años, porque tienen un hijo afuera, porque tienen un hermano afuera, pero no sé qué. Pero los jóvenes son los más propensos, entre 15 y 29 años, son los más propensos a quedarse. Entonces, bueno, hay que pararle bola a la juventud. Claro. Juveniles tienen que salir de la juvenil del partido y de los otros partidos y de las juveniles de las ONG. O sea, Claro, claro. salgamos del círculo. O sea, yo a veces pienso que, a ver, hay que copiar buenas prácticas de cómo se hacía política en los años de la democracia. Y voy a volver con lo del casa por casa, porque es que de verdad yo siento que los casa por casa hoy en día, salvo que tú quieras atraer el voto adulto o viejo, no tiene sentido para un joven. Jóvenes haciendo casa por casa no me parece lo más útil para atraer a la juventud. Pero yo me ponía a pensar cómo en los primeros, o sea, ya la democracia después del 58, cómo se hacía política de calle, más allá de un casa por casa. Bueno, hacían verbenas. Esto es la cosa más antigua del mundo y, bueno, un señor copellano o una señora de casado es lo que yo le estoy diciendo. Entonces hacían verbenas. Y las verbenas no eran más que un compartir donde de repente se paraba un político y hacía algo. Y ya Claro. está. Bueno, en cierta medida, esos modos hay que copiarlos. Claro, al siglo XXI, ¿no? O sea, Claro, no es claro, que, claro, no es que vamos a claro. hacer una verbena, porque nadie va ahí, creo que no sabe ni qué es una verbena. Pero, bueno, no, ¿cómo atraes a los jóvenes? Y bueno, lo primero no vas a decir, primero justicia, voluntad popular o whatever, va a ser tal encuentro. No. Vamos a hacer un encuentro de la comunidad. Y ya está. Un encuentro con el edificio, un encuentro de no sé qué, un encuentro. Y empieza a llamar a la gente. Y traes cosas que sean atractivas a los jóvenes. ¿Qué es atractivo a los jóvenes? El deporte, la música, la cultura en general. No le vayas a hablar al joven desde una tarima con un... No. Tráete a alguien, pongan a cantar una comida, una curdita, una broma tal, y ya. Esas son formas de atraerle. Y yo siento que las hemos perdido, porque a veces se hacían, pero se ha perdido muchísimo porque pareciera, de nuevo, que tenemos que hacer política dentro de la crisis y por la crisis, para la crisis, que yo no digo ni estoy negando que hay una crisis en Venezuela, porque existe y es real y es palpable, pero necesitamos salir del tercermundismo. Necesitamos hablar de otros temas. Si en tu comunidad, por ejemplo, a Gabriel Santana en Chacao, tiene un tema particular, que es el tema del ambiente. Y lo está haciendo bien porque habla de eso. Entonces, invita a tus vecinos a hablar del ambiente. Si en tu comunidad, bueno, hay un tema que es el de la comunidad, bueno, entonces, trabájalo. Pero no nos enfoquemos solamente en hacer reuniones con los vecinos conversatorios para hablar de la situación política del país. Así no vamos a traer ni a un joven. Claro. Es necesario y yo creo que eso es a lo que los jóvenes de los partidos tienen que apostar si quieren que sus juveniles crezcan. O sea, si quieren salir de ahí. Y yo siento que ahorita hay muchos, a mí me impresiona porque hay muchos jóvenes que en nuestra época hacían política, que hoy no están en la política. Y dicen, no, es que no quiero volver. Porque ahorita estoy trabajando, estoy haciendo plata, estoy de no sé qué. Voy a volver a decirlo, porque es que ese es el tema de la juventud ahorita. ¿Qué partidos están representando a los jóvenes que están metidos en el mundo empresarial? Totalmente. El que lo haga se va a llevar una barajita importante. Además que 50%, según la COVID, 50% de la gente, no sé si más porque no me he actualizado, es trabajador independiente. Exactamente. Ojo, también, no necesariamente tiene que ser el sector empresarial. ¿Qué político representa a los trabajadores de las empresas, o sea, los trabajadores de las empresas que han surgido en los últimos 3 años? ¿Cuáles son los nuevos derechos laborales? O sea, no tiene que ser solamente de un lado. Bueno, mira, estos también lo necesitan. Claro. Es como esa representación es lo que creo que se ha perdido. La falta de temas, la falta de... Y se ve en la crisis del liderazgo. O sea,
Probablemente el año que viene haya unas primarias. Yo quiero saber cuántos jóvenes van a participar. Y lo he dicho desde el año pasado que salió la Enjuve. 42% de los jóvenes no están inscritos en el registro electoral. Perdón, 42% de los jóvenes no participan en las elecciones porque no están inscritos en el registro electoral. ¿Qué estamos haciendo para inscribir a los jóvenes en el registro electoral? ¿Cómo llamamos la atención? Y sí, hay que ponerse a escuchar Bad Bunny y hay que ponerse a hacer cosas que hacen los jóvenes de hoy en día. Y sí, hay que estar en TikTok. Y sí, hay que cambiar la forma. Pero también, aquí abro la cuña, una cosa es estar en TikTok y otra cosa es que quiera ser el político joven que no es joven. O sea, muy distinto. Muy distinto. Basta de Taylor Swift. Perdón. Perdón, porque yo estoy seguro que tampoco escuchan Taylor Swift. O sea, tampoco... No nos podemos poner en los zapatos del otro. Claro, o sea, el señor de 50 años no puede ponerse en los zapatos del joven de 15 porque simplemente no tiene 15, no calzan igual. La horma del zapato es distinta. Claro. Entonces, ok, usa el TikTok, mano. Usa el TikTok, no tengo problema. Pero que el contenido del TikTok esté adecuado a la persona que está haciendo el TikTok. Por ejemplo, Gabo Santana y hay una chama que se llama Carliana, que es diputada de la Asamblea Nacional, que tiene un TikTok bastante particular, porque es como súper político, pero súper joven. Okay. A ellos les queda bien y no se ven ridículos porque tienen edad para hacerlo. Claro. Pero hay otros, por ejemplo, los ojitos lindos de Properi, mano, no, eso me da grima. Me da grima, no combina, no está bien. Entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, yo tengo TikTok y yo no hago los videos de TikTok de Gabo Santana porque pues yo siento que yo me voy a ver ridícula haciendo esos videos. Ya, punto. Y no es que yo sea vieja, pero yo siento que yo me voy a ver ridícula. Pero yo dije, ¿qué puedo hacer en TikTok? Pero también... Que sea distinto. Pero también... Yo creo que parte de romper estas barreras es perder el miedo a hacer el ridículo. Por ejemplo, a mí me chocaron mucho los primeros TikTok de Juan Pablo Guanipa. Marico, yo lo amo. O sea, a ver, mano, me parece un tipazo. En términos personales, las pocas veces que he tenido la oportunidad de compartir con él y en cómo él ha defendido sus puntos. O sea, me parece que para defender los puntos de él así, tienes que tener una valentía increíble. Y el tipo defiende la valentía increíble. En un momento donde un montón de políticos, por temor, se fueron, él tenía una persecución encima y se quedó. O sea, hay un montón de cosas del tipo que yo valoro positivamente. Y ha sido consecuente con su discurso. O sea, yo admiro a las personas que son consecuentes con su discurso, independientemente de que yo esté a favor o en contra de su discurso. Yo lo respeto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sus TikTok así pequeño crudo, por ejemplo, o los de Taylor Swift, a mí me chocaron de una forma increíble. Increíble. O sea, fue como... Pero cuando veo la relación entre el contenido serio, porque hay en su TikTok contenido muy serio, versus este contenido, hay una diferencia muy grande. No grande. Muy grande. Es que no es que esté en contra de que lo hagan. Y entonces me voy a casos concretos en donde eso ha funcionado. O ha funcionado. Y es el caso de este político colombiano que se enfrentó a Petro. Hernández, Rodolfo Hernández. A mí su contenido me da un grinch increíble. Me genera una aversión a mí. Pero a lo mejor yo soy muy conservador también en algunas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor es por eso. Pero de que dio resultados, dio resultados. Claro, pero ahí también ahí es donde voy. O sea, claro. Si lo que quieres es atraer jóvenes, o sea, si lo que quieres es atraer gente, está bien, monta tu TikTok como te dé la gana, tal. O sea, lo que pasa es que yo también, como dije, creo que las formas de hacer política también tienen que cambiar. O sea, tenemos que dejar de pensar en la gente como el voto. Exactamente. Entonces, ahí también puede ser... Hay otras formas como de redirigir el tráfico, ¿no? Entonces, al final, estos TikToks, así todos, que a uno a lo mejor le chocan, es como una gran red. Y tú en esa red pescas. Entonces, en el contenido siguiente,
que va a ser el serio, o sea, que va a ser en el que dices la propuesta de país o das una justificación de por qué no te juramentaste para la gobernación del Zulia, por ejemplo, que eso está en su TikTok, a lo mejor ahí vas a perder la mitad de la red que pescaste. Pero la otra mitad que se quedó contigo sabe Claro. por qué tú hiciste las cosas. Entonces, más allá de justificar a Juan Pablo o a Prosperi con los ojitos lindos, No, es injustificable. es que a mí también lo No puedo. de Prosperi me chocó, pero en el fondo, a ver, aquí se divide en dos, ¿no? El Luis que te habla de política, al Luis que te habla de política le chocó. Pero el Luis que te habla de redes sociales entiende El por qué lo hicieron. el objetivo y digo, ok, no es algo que yo haría, no es algo que yo aconsejaría, porque hay políticos con los ojitos lindos con los que he tenido la oportunidad de conversar y que han escuchado mis consejos. No es algo que yo aconsejaría, pero lo entiendo. Y solamente hay una forma de medir si sirvió o no sirvió, y es en las primarias. Y ya se verá, o sea. Y ya se verá. O sea, a ver, Pero mira, si, ahí. si el año que viene Ujú. Prosperi llega ahí, no digo que gane, no sé si gane o no, llega ahí y lo vemos rodeado de un montón de jóvenes, o sea, lo vemos como que los jóvenes lo saludan, tal, porque eso se ve, tú lo percibes. Sabes, claro. Ahí vas a decir, mira, los ojitos lindos. Si Juan Pablo llega a las primarias, porque bueno, Porque, bueno, todo un porque, tema, ajá. todo un tema. Si alguien de Primero Justicia quiere venir aquí a hablar, Hablar sobre las de primarias los procesos internas. este espacio, claro que sí, hermano. Sí, ya, si es una primaria, pero dentro del partido, ¿cómo la llamamos? Unas internas, No, pero la primaria antes de la primaria, o sea, una preprimaria, la preprimaria. el preescolar. El preescolar. Complicado. Qué mal chiste. Si Juan Pablo llega, Ujú. o sea, llega a las primarias o tiene quizás un buen resultado en las internas, a lo mejor no gane, pero a lo mejor tiene un buen resultado y a lo mejor está promovido por más jóvenes. Ahí tú dices, mira, el Tequeño Cruz, que es a mí el que más aversión me causó, el Tequeño Cruz A mí, funcionó. creo que el peor video que a mí no me ha gustado, Juan Pablo, es el de la baranda. ¿Sabes? Todo el tema de la baranda del año pasado en Twitter con el chamo, el perro que se escapó, no sé qué. El de la vereda del lago. No lo he visto. Estoy claro del video, pero no he Bueno, visto el hay video. uno donde sale Juan Pablo en la baranda y tal, y no sé qué. Y yo como, brother, ¿qué haces ahí si no estás resolviendo el problema de la baranda? O sea, estuvo totalmente mal. Claro, porque claro. quería empatizar con el asunto del tema Sí, de la sí, baranda sí. y el chiste de la baranda y el chiste del chamo, pero no tienes el poder para hacerlo. De hecho, la crítica fue, tuviste la oportunidad, o sea, fue todo mal pensado. Claro. Entonces, creo que eso es lo que a veces pasa con este sí, acercamiento hay autogoles. de los políticos en las redes, ¿no? Además que me molesta que el político no entiendan la diferencia de redes sociales. Claro. Ni el público al que está dirigido cada red social. Eso me Claro. molesta un poco. O sea, dejen de ponerme los TikTok en los Reels, que no es lo mismo. No son iguales. Depende. Depende del contenido de tu... Sí, depende del contenido del Sí, TikTok. sí. Pero no puedes usarlos todos. O sea, esa gente que agarra y hace un mensaje y el mismo mensaje lo copia en Facebook, Twitter. No. Hay que aprender que las redes son distintas. Eso depende mucho. Por ejemplo, ahorita me parece más inteligente hacer contenido para TikTok y ponerlo en Instagram Reels Que al revés. que al revés. Te voy a explicar por qué. Ahorita Instagram está pasando por un proceso de reestructuración de sus algoritmos en el que se quieren parecer a TikTok. Ok. Y incluso están en un punto en que se están mimetizando tanto que están perdiendo usuarios de Instagram y esos usuarios están migrando a TikTok porque dicen, bueno, para quedarme con la copia, Claro. me quedo con el original. Entonces, están abandonando. Pero ese espacio que están dejando los jóvenes en Instagram lo están ocupando los adultos mayores. Entonces, ahí hay que ir entendiendo poco a poco esa diferenciación, pero no quiere decir, por ejemplo, mi mamá no ve Reels, ve TikTok. Bueno, hay Y un le nicho gustan los de importante. Tequeño Cruz. Ya va, hay un nicho importante. Creemos que el TikTok solamente es para jóvenes. Yo estoy impresionada de la cantidad de gente que no es joven Y ve TikTok, Y ve sí, TikTok. claro. Sí. o sea, es increíble. Sí, es un nicho. Es un nicho, es una un red nicho que muy llegó grande. para quedarse, Sí, porque sí, además sí. el TikTok En algunos quebró, países. quebró la barrera de simplemente de ser el coso de los bailes y ya En quebró al- esa barrera. En algunos países
es el buscador más usado, por encima de Google. Ojo con TikTok, ojo con los chinos, ojo con los chinos. Igual me parece que, o sea, en este sentido, como con el tema con los políticos en sus redes y sus cosas, o sea, ¿hay que ser humanos? Sí, hay que ser humanos. Pero también hay que ser políticos, ¿no? O sea, al mismo tiempo. O sea, es como, hay que buscar un equilibrio y un balance. O sea, no puede ser... O sea, tampoco... Ella entiende lo del contenido serio y el contenido no serio. Pero tampoco es que un día... Contenido serio, no sé, hay que buscar el equilibrio para que el contenido en general sea serio y no serio. Sí, yo creo que puede haber humor. Y que sea más... Humor o sea, en yo a el- veces en la seriedad. aspiro... Bueno, creo que, no sé, es una aspiración personal, que el liderazgo político del país también tenga conciencia educativa. O sea, no es simplemente utilizo la red, el TikTok, para hablar de lo que yo estoy haciendo o de lo que yo soy, sino que tenemos que educar políticamente a la gente. Y esos espacios son perfectos, además si eres un líder político que tiene seguidores, son perfectos para hacerlo. Y no siento que ni los partidos, ni los liderazgos, ni nadie esté preocupado por educar ciudadanamente o cívicamente a la gente. Hay un nicho de ONGs que lo están haciendo, Claro. pero son un nicho de ONGs. Sí. Los partidos sí, se forman entre ellos, se forman a lo interno, hay formación política a lo interno, pero estamos formando a la gente que no está en el partido, o sea, estamos al menos dedicándole un espacio a esa gente. Yo siento que no. O sea, siento que eso está abandonado y que no importa si mañana cambiamos el rojo por el azul. No vamos a tener una democracia sólida si no construimos cultura ciudadana. Mira, yo creo que... No, ya nos extendimos como No, nos extendimos a burda. demasiado. Mi meta es, si alguien llegó hasta aquí, primero. Sí, lo creo. Mi meta es que estos episodios duren media hora. Entonces con María pero- Albert no lo logré. Con Intriago no lo logré. Además, Intriago hay que darle uno para que hable y 3 para que se calle. Contigo tampoco lo logré porque también hay que darte uno para que hable como 5 para que te calles. Y además yo hablo también, que jode. Andrea la pueden seguir en... Aquí va a salir, mira. Salió. @Andrea Mesa N. Y los dejo en la descripción también los enlaces para que sigan a Andrea. Por favor, suscríbanse, denle like, denle a la campanita, compartan este contenido, sobre todo con sus amigos jóvenes que hacen política o que no les gusta la política. Si están de acuerdo con Andrea, déjenlo en los comentarios. Si no están de acuerdo con Andrea, bueno, y conmigo también, porque coincidimos. Hoy hemos coincidido Hoy no mucho. peleamos, chicos. Sí, Qué fíjate, maravilla. qué bueno. Qué golas, cómo ocultamos nuestras peleas. No, nos autocensuramos, porque la verdad es que... Aquí, bueno, yo no sé. nadie Aquí nadie se censuró. Déjenlo en los comentarios también, lo que opinan, lo que no opinan, con lo que están de acuerdo, con lo que no están de acuerdo. Es importante que compartan este contenido y que se suscriban y que le den like y todas estas cosas que salen por aquí para que Andrea tenga ganas de volver a venir. Y participen en política, que es lo más importante. Y participen en política. Chao.